Maravilloso, maravilloso himno, precioso. Uno medita en cantar en la himnología, es cantar teología, es un comunicador de hablar la palabra de Dios. Quería dar gracias a Dios por este tiempo y anunciarles también que el día jueves que viene, 19 horas, tenemos reunión de varones. Así que los varones, 19 horas, vamos a tener que reunirnos acá para ver la palabra del Señor y continuar con el estudio. Así que jueves 19 horas, miércoles obviamente, reunión de oración y estudio de la palabra. Hermanos, sí, vamos a estar gozándonos en Dios. Vamos a continuar la serie consecutiva, primera carta a Timoteo, ya en el final de la carta, ya estamos sobre los tramos finales de la carta, en el capítulo 6, pero hoy vamos a ver dos versículos, que es un retome del tema que venía tratando. La semana pasada estuvimos viendo un hermoso sermón, el desarrollo de una alabanza, de la doxología que Pablo hace, de la alabanza que Dios hace, que Pablo hace para Dios como el punto focal y central donde tenía que mirar Timoteo. Pero hoy, como título del sermón, capítulo 6 de primera carta a Timoteo, vamos a ver versículos 17 al 19. ¿Saben que hay una famosa frase, un dicho? Perdonen que estoy un poquito atacado de la alergia, así que yo sé que es molesto, ténganme paciencia. Hay un dicho popular que dice que el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Sí? El problema del corazón es el corazón del problema. Muchas veces derivamos en muchas conductas de las personas o forma de pensar, es por esto, por cómo me crié, dónde me crié, quién me crió, me retaron de chiquito, me hicieron esto, entonces yo por culpa de, soy así. Y aguántensela. Así nací, así moriré, dice uno. Pero el Evangelio cambia y transforma eso, porque lo esencial del Evangelio no es el cambio de conducta, sino es el cambio y la transformación del corazón a través del nuevo nacimiento. Y acá nosotros debemos ver, como vemos esto, viendo el corazón que Dios hace en nuestro peregrinar cristiano, el trato con nuestro corazón, donde nos conoce Él en profundidad y nos dirige al Evangelio, con el propósito de madurar espiritualmente y en ese proceso ser más útiles al reino de Dios. Esto incluye toda nuestra integridad personal, incluida familia, valores y posesiones. El fin de todo será glorificar a Dios en todo aspecto de nuestras vidas. En definitiva, como decía Pablo cuando le hablaba a los Gálatas, yo hermano, por ustedes sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Título del sermón le puse Pastoreando el corazón de los que más tienen. Y como subtítulo, la actitud y la esperanza frente a las riquezas. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es muy sustancioso y podemos ver en este contexto, Pablo, como dije, está retomando el hilo. Él lo que hizo en los versículos, como vimos, el 15, el 16, está alabando y glorificando, poniendo una alabanza, pero no es que él cambió de tema. ¿Dónde está el contexto de esto? Está hablando a partir del versículo 3, habla de los falsos maestros que quieren ver a la piedad como fuente de ganancia, y el énfasis que está viendo acá es del versículo 10, donde habla porque raíz de todos males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Pero que en el versículo 9 también, el énfasis ahí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este es el contexto que está hablando. Y ahí dice, más tú, hombre de Dios, evita toda esta cosa. Huí,
Salí rajando, Timoteo, no te cuelgues en esto. Confía en el Dios que da todas las cosas, que Dios que da toda la vida, que sustenta. Echa mano en la vida eterna, confía en el Dios Todopoderoso. ¿Y en quién? En el testimonio de Cristo. Y vos tenés que imitar eso, Timoteo. Ser fiel al testimonio de la palabra de Dios. Pero ahí primero la advertencia venía a aquellos que querían enriquecerse. O sea que posiblemente muchos eran esclavos y otras personas de clases, estratos sociales, clases más bajas, que por ahí querían enriquecerse, pero no es que está mal querer progresar económicamente, no está mal querer buscar una mayor holgura económica, el trabajar no está mal, el problema está que tu corazón no se afane tras el dinero, porque dice, es el amor al dinero el rey de todos los males, no el dinero. El dinero es neutro, el tema es cómo lo vemos y cómo usamos ese dinero. Si ese dinero pasa a ser el Señor de nuestras vidas y vivimos por y para el dinero, atado en qué? En la codicia, en el amor a ese dinero desmedido, o utilizamos ese dinero como nuestro sirviente, haciéndolo inclusive producir. Dios nos dio poder y sabiduría para hacer riquezas, pero acá le está hablando, la otra cara de la moneda, le está hablando unas cosas, queriendo evitar que los creyentes, Timoteo y los creyentes, caigan en la trampa de la codicia, porque el riesgo es total. Por eso ahora, después de alabar, continúa el tema, lo retoma, pero ahora está enfocado a los que ya son ricos o los que más tienen, o los más pudientes. ¿Para qué? Para pastorear y dirigir sus corazones a una vida espiritual plena y gozosa. Porque es normal, como vemos como un primer encabezado en el verso 17, derribando el orgullo y la esperanza materialista. Pablo, el anciano, está dando este mensaje, pero es un carácter imperativo esto. Por eso a veces cuando vemos las epístolas hay que ver los imperativos, quizá lo que se podría hacer o hasta una orden sería. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Pablo? No está dando una indicación si tienen ganas, es de carácter imperativo. Le está diciendo a Timoteo, no le está sugiriendo que le hable a los ricos de este tiempo. Por eso le dice a los ricos de este siglo. La palabra siglo tiene que ver con el tiempo, en ese momento el tiempo presente, pero también se aplica a nosotros, porque la palabra que está ahí se aplica a una era, a un tiempo. Bueno, a los ricos en este tiempo les está hablando a ellos. ¿Por qué? Porque normalmente podía haber gente rica, y de hecho había gente rica en Éfeso, porque era una ciudad muy próspera, una ciudad que tenía puerto, una ciudad próspera, y esa ciudad de Éfeso, que está ubicada a 800 kilómetros de lo que hoy es Estambul, Turquía, la ciudad de Éfeso era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, y en importancia también. Entonces, si vemos, la tercera ciudad más importante era Éfeso. Y era considerada la puerta hacia Asia Menor. O sea, Éfeso, por ahí pasaba mucho comercio. Entonces, ¿qué pasa? Era una ciudad próspera. Entonces era normal que hubiera gente rica. Comerciantes, políticos, herederos. Entonces, en ese lugar había prosperidad económica y era normal que hubiera habido hermanos creyentes ricos en ese lugar, o creyentes, pero hay que ver la noción que se tiene de riqueza. No es que eran Rockefeller o los Rothschild, no. Estamos hablando de personas que tenían para cubrir sus necesidades y tenían quizá para poder ayudar a otros. También había personas muy ricas donde tenían propiedades, haciendas, donde tenían sirvientes. Entonces, en ese contexto, le está hablando a las personas que podían vivir en abundancia económica, les sobraba. Entonces, ¿qué les dice? Manda. A los ricos de este siglo, manda. No le está diciendo hacerle una sugerencia, si tienen ganas, si tienen, bueno, fíjate, a ver cómo le viene el tiempo, cómo se autoperciben, buscando ser políticamente correcto. No dijo, manda. Es una orden. Esto no es relativo. No es como se sientan de ánimo. Pero debemos observar que esta orden viene con un espíritu pastoral. Nos está mandando como un dictador. Hagan esto. Decirle, no, mandá esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo? Queriendo guardar el corazón de aquellos que tienen dinero en medio de la congregación.
Porque muchos piensan, tiene plata, no tiene problema. ¿Quién te dijo que no tiene problema? A veces tienen más problemas que aquellos que económicamente están en inferioridad. A veces lo que pasa es que la escala de valores, y que muchos tienen esa mentalidad de pobreza, piensan que el que tiene dinero tiene todo resuelto. Al revés, quizás está todo más revuelto todavía. Ni hablar que no tiene a Cristo. Porque el tener dinero te lleva a tener más responsabilidades, mayor carga, tenés que administrar mejor, vivís en abundancia, gloria al Señor, pero tenés más responsabilidades. Hay corazones y mentes que abarcan mucho más de que una persona que quizá comió el plato de comida y cubrió sus deudas y ya está con eso, está feliz. Debemos observar que la Biblia no demoniza al rico, como sí lo hace el marxismo, o como hace ese falso Dios llamado socialismo, en este tiempo, que demonizan a la persona que tiene dinero. Demonizan a aquella persona que es un empresario, que tiene capacidad económica. Se lo mira como si fuera el enemigo de las luchas de las clases sociales. De hecho, el creador del marxismo, Karl Marx, no trabajó casi en toda su vida. Permitió, porque era un hijo de gente rica, que vivía de la madre, estando casado y con hijos. Cuando no tuvo más dinero, no le dieron más dinero, permitió que 12 de sus hijos se murieran de hambre, porque no quería trabajar. Esos son los fundadores de lo que es el pensamiento comunista. Un hombre que era de una familia pudiente, que después se empobreció, pero él no iba a trabajar, hasta que después vino Engels, un amigo de él que tenía una fábrica heredada del padre, y lo sostenía para que él trabaje como intelectual, mandando esa mentira. Con esto no estoy diciendo que toda persona rica es un pobre inocente que hizo todo bien en la vida, no. Pero no es demonizar aquel verlo como el enemigo a vencer, la lucha de los proletarios, como diría un antiguo verso comunista. Mentira. Sino que está teniendo un corazón pastoral, porque es cuidar a los hermanos de no caer y tener una actitud determinada frente a los demás que no son de su clase social o que tengan su disposición o holgura económica en la trampa de ¿qué? De la altivez. Porque a veces tener dinero y la altivez de corazón, el orgullo, van casi de la mano. Es muy difícil que una persona, por eso Jesús habla, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en los cielos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente adinerada, ¿dónde tiene puesta su confianza? En el dinero, en el mercado de valores, en lo material. Tanto tenés, tanto valés, te dice el mundo. Bueno, Pablo está haciendo que miren a Cristo y les manda que no sean altivos. Tiene que ver en este sentido, tiene que ver con la cuestión del ser. No tan solo el hacer, el ser, lo íntimo del corazón y del pensamiento. Que no sean altivos. ¿Qué tiene que ver con la altivez? Bueno, la palabra tiene que ver con pensar alto, ser altanero, o tener una elevada opinión de uno mismo. Empezar a mirar a los demás por arriba del hombro. Mirando a ver, ¿quién sos vos? A ver, es normal que pase. Y hay personas que hasta un poco se lo justifican porque tienen con qué. Lo peor que le queda mal a otro que quizá hoy pegó en un negocio y ya se creen el faraón. Coloquialmente tiene otro nombre, pero se llenan de orgullo y tienen que mirarlo y se pasan como el pavo real. Vieron que el pavo real es símbolo de la soberbia. El pavo real que despliega sus plumas de su cola para el momento de buscar novia, digamos, para expresar toda su belleza, pero es el símbolo de la soberbia y del orgullo. Bueno, en definitiva en esto, a los ricos quería preservarlos de eso. Que sean librados de pecar delante de Dios, de despreciar a los demás que están por debajo de su clase social, porque esa es una penosa muestra de la naturaleza caída. El que tengan dinero, que estés en una mejor posición económica, no te da lugar, y cuidado con estar mirando a otros. Más aquellos que por ahí algunos lo heredaron, bueno, siempre vivieron en cuna de oro, vamos a decir, y no es su culpa, nacieron donde nacieron. El tema aquellos que quizá en un tiempo fueron pobres, pegaron el negocio, hicieron buenos negocios, administraron bien, tienen una posición económica y ya miran a otro con desprecio, ¿no? Y antes pateaban las latas juntos, pero ahora no, el Señor no.
Antes juntaba las moneditas para comprar pan, ahora ya tenés, si querés, te comprar una panadería. Entonces ya mirá, ay no, ni los conozco a ellos. Pablo quería preservar a que no miren así. Porque aparte, una de las cosas, que esto no se condice con el Evangelio. Como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29, ¿qué les dice el Señor? Imitadme a mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. La humildad es tener una visión cabal de uno mismo. Romanos 12:3 también dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno mide conforme la medida de fe que le fue dada. Como miembro de la iglesia, por más que vos estés económicamente mejor que otro, vos no sos superior a nadie. Lo que tenés te ha sido dado por gracia, pero yo trabajé y me esforcé. Amén, porque Dios te dio vida, te proveyó la oportunidad, te provee los recursos. Pero eso no te da lugar a que mires a otro hermano o a otra persona, mirarlo de lejos. Quería librarlos, el Espíritu Santo a través de Pablo, era librar de que pequen, de que no sean altivos y que no depositen su fe en las cosas equivocadas. Romanos 2:16 habla de las asociaciones. ¿Cómo debe asociarse el creyente? ¿Con quién? Le decía Pablo a los romanos. Ellos le decían, bueno, asociate con quién. Buscar la sociedad como hermanos. ¿Qué les decía? Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con quiénes, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no seas necio. Asociate con los humildes, no con los altivos. Aquellos que tienen un corazón que miran, menosprecian, desprecian por la condición económica, por alguna deficiencia física, por la ropa, por el color, por la raza. Ninguno puede mirar a nadie en este sentido. Y esto no es el mensaje progresista de este tiempo que tergiversó todo eso. Estamos hablando de un corazón humilde, un corazón que ama y que entiende que si hoy es cristiano es porque Dios te ha salvado. Y si Dios me hizo miembro de la iglesia, otro se ve mucho, ¿no? Porque acá en la iglesia, yo tengo tantos años en la iglesia, yo soy miembro, a mí me tienen que mirar con respeto porque la escritura es muy clara. ¿Qué hiciste de mérito para ser miembro de la iglesia? Lo mismo que todo, pecaste. ¿Quién te hizo miembro de la iglesia? Cristo. Entonces no hiciste nada meritorio para ser miembro de la congregación. Ser un hijo de Dios se basa en la gracia de Dios, no en tu capacidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más riqueza, es quizás más complicado. Porque encima la arrogante cultura griega despreciaba la humildad. No lo consideraban una virtud. Eso fue introducido a través del mensaje del cristianismo. La humildad en la cultura greco-romana era considerada una debilidad. Te consideraban débil y menospreciable, como si fueras un perro. Te miraban como en aquella sociedad una mujer que está llorando ahí. O sea, no servís para nada. Un inútil. Así te miraban. Y no entendían el concepto de humildad, de relegar, de no buscar el autorreconocimiento, de no buscar saciar el ego. Y los creyentes tenemos un gran motor de humildad. Dios se hizo carne para salvarnos a nosotros de nuestro propio pecado. No tenemos nada de qué gloriarnos. La arrogante cultura griega lo despreciaba, pero Dios lo ve muy distinto. Fíjense la primera carta, acompáñenme, primera carta de Pedro, capítulo 5. Versos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Digamos, la actitud humilde tiene que ver con un corazón humillado delante de Dios, y esa es lo que Dios está hablando a las vidas, a los corazones. Fíjense la actitud y lo que está hablando y denuncia Santiago.
Carta de Santiago, está un poquito antes que Pedro. Carta de Santiago, capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Cómo era el trato a la iglesia? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra otro pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Iglesia, no cometas ese error. Venga alguien pudiente, una persona rica, y lamentablemente pasa, lo primero que hace, no, hizo la confesión de fe, se hizo creyente, lo primero, mire hermano, usted tiene que venir, como es rico tenés que poner, y ya lo hacen como si fuera el banco de la iglesia. Lo miran con codicia, y muchos que se dicen siervos de Dios van a rendir cuenta por eso. Porque hay personas realmente ricas que no fueron en un momento a las congregaciones, pero vieron que los exprimían como esponja. Algo vergonzoso. Una vez lo tomaban como si fuera un testimonio de bendición. Estos famosos apóstoles modernos, acá en Argentina. Viene una persona, dueño de una fábrica, de un corralón de construcción con sucursales muy grandes en Buenos Aires. Empezó a ir a la congregación, se interesó, entonces bueno, lo llamó el pastor en una entrevista personal que quería hablar con él. Y le dijo, mire, ¿usted quiere ser bendecido? Sí, bueno, fíjese, acá en la iglesia hay que terminar esto, falta conseguir las chapas para esto, hay que conseguir ladrillo para esto. Fíjese en mi casa, yo necesito renovar el baño, así, con la cara de mármol. Al principio quizás esta persona, bueno, lo dio de corazón, pero basta. Estafadores. Y muchos cometen ese error. Otros lugares vienen políticos, ¿y qué hacen con los políticos? En la primera fila. Y en la primera cambio de campaña, se les da el púlpito para que hablen y hagan campaña. ¿Por qué hay que? ¿Hay que qué? ¿Aguantar qué? ¿Por qué hay una posibilidad económica en la iglesia? A eso habría que decirle, perezca todo y tu dinero. Porque pensaste que el don se alcanza con dinero. Pero hablando a esos falsos pastores. Fíjense que acá nos lleva a no hacer acepción de personas, en mirar con humildad, así sea aquel que ha venido, que vive en situación de calle, como aquella persona que se baje de un Rolls Royce. La gracia es común para ellos, tanto para el rico como para el pobre. Dios muestra un camino distinto, es el de la humildad. Ya que a los ricos, y no solo a los Rockefeller, estoy hablando de aquel que tiene, quizá le sobra un poco más, porque en el concepto de riqueza no estamos hablando de ser multimillonario, un Bill Gates, un Elon Musk, digo, alguien que está muy de moda. No, estamos hablando de una persona que tiene su trabajo o que trabaja por cuenta propia y tiene una cierta holgura, por bendición de Dios. A eso está hablando. Son aquellos que tienen sus necesidades cubiertas y podrían tener más abundancia. Aquellos que podían invertir, aquellos que podían generar trabajo para dar trabajo para otros, que podían ayudar y sostener a los más necesitados. Además, no solo de cuidar la actitud del corazón, sino de cuidar de dónde depositaban su fe. Esta misma no debe estar en las riquezas. ¿Qué le dice? A esto manda, que le dice que no sean altivos y que no pongan su confianza en las riquezas, su esperanza no está en el dinero. El dinero, una persona hoy es multimillonario, invirtió en una bolsa de valores, al otro día perdieron todo, quedaron en la calle. Confían en las riquezas son inciertas. Por eso el materialismo no tiene sentido en ese aspecto. Buscan afanados por tener más y más y acumular. Llega un momento, te agarró un infarto, te moriste. ¿Qué es lo que va a hacer? El más rico del cementerio. Lamentable ver familias, hombres ricos, están en el hospital en terapia, intubados, apenas están queriendo y ya le están queriendo hacer firmar el testamento a la familia. Para cuando tire la pata el viejo, quede todo resuelto. Vergonzoso.
Y tenemos muchos testimonios de eso. Es tener la fe en el objeto correcto, Jesucristo mismo. El Evangelio de la Salvación nos arroja a los brazos de nuestro Señor y Salvador. La fe debe estar depositada en su persona y su obra. Estamos hablando de su vida, pasión, muerte y resurrección, o sea, el testimonio del Evangelio. Pero aquí Pablo muestra que es una tontera depositar la fe en las riquezas, o es una insensatez, asimismo como lo enseñó Cristo en la famosa parábola del rico insensato. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 15 al 21, donde habla aquel rico que tuvo gran cosecha y dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, tuve un superávit de producción, entonces voy a agrandar mi granero y voy a guardarlo ahí. Y por mucho tiempo voy a tener abundancia. ¿Qué dijo que voy a hacer ahora? Bueno, se habló a sí mismo, alma mía, come, bebe, regocíjate. ¿Y qué dice el Señor? Necio, ¿qué vas a hacer con todo eso? Porque esta noche vienen por tu alma. ¿Qué haces con todo eso? Poner todo afán y todo amor y toda dedicación por las riquezas son inciertas. Mañana te podés morir. ¿Y qué haces con todo? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En las riquezas o en Dios? El Evangelio de la cruz redime nuestra mente de este materialismo que nos introduce el mundo. Este es un mundo materialista, egoísta, ambicioso, codicioso. ¿Cuáles son los valores? Tanto tenés, tanto valés. Te juzgan tan solo por el aspecto. Un afán desmedido por lo material. Buscar más allá y no importa cómo, basta que me arreglo yo los demás. Ese es el pensamiento liberal también. Yo me preocupo por mí y me esfuerzo y todo lo demás. Y bueno, si vos no podés, arreglátela. Es un extremo. ¿Cuál es el sentido de la bendición? El énfasis no es ser pobre, sino que es guardarnos la avaricia, porque otros dicen, como dice la Biblia, bienaventurados los pobres, entonces mejor ser pobre. Escuché a un pésimo y corrupto gerente de la pobreza de este tiempo, dirigente que supuestamente llevaba a la gente humilde a las luchas barriales para tener, diciendo un discurso que tendría que estar todo el gobierno lleno de pobres, porque los pobres venían ahí, siendo que ellos se hacen millonarios. Es la hipocresía más grande que puede haber. Y no es, se ha llamado, el énfasis no es que ser pobre es mejor, sino que te guardes de la avaricia. Aquellos que querían enriquecerse, que no amen el dinero, no es que crecer económicamente está mal, debe ser, pero proporcionado en el amor de Dios, de acuerdo al método de Dios. Y acá, a los que ya son ricos, que no sean altivos y que no fijen su fe y la esperanza en las riquezas, porque el confiar en las riquezas no es sabio. Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico se alabe en su riqueza, dice Jeremías 9:23. El único lugar de refugio cierto es Dios mismo. Las riquezas pueden desaparecer en cualquier momento o podemos morir, como vuelvo a repetir. ¿Y todo lo acumulado cómo queda? Entendiendo de que Dios es el verdadero proveedor. No mirar la bendición, sino el Dios que bendice. Muchos se afanan y buscan en lo material, en el progreso económico, buenas intenciones, porque yo quiero un mejor estándar para mi familia, para mi vida, estar mejor, más holgado, pero el problema es que tanto el dinero te va ganando el corazón, ahí donde se contamina. Pablo está diciendo que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, está haciendo el contraste, en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Es un falso evangelio aquel que habla de vivir pobres, como decía Francisco de Asís, los pobres de Dios. Pero también es falso el otro evangelio que pretende hacer que todos tienen que ser ricos y multimillonarios. Son dos extremos nocivos y pecaminosos que tuercen el evangelio. El tema acá lo que está hablando es de tener nuestra esperanza en Dios, que es el que nos da todas las cosas. Es confiar en la provisión de Dios. A pesar de que hoy podés tener muchísimo dinero, propiedades, podés tener hasta fama, reconocimiento, tener empleados, ser absolutamente honesto.
¿Por qué? Porque hay un tema, uno se puede olvidar de Dios fácilmente si pone la mirada en las riquezas. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, el quinto libro del Pentateuco, escrito por Moisés, capítulo 8, versos 16 al 18. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? Dios es el que te da el poder, sabiduría, entendimiento, la fuerza física, la capacidad mental de hacer negocios. Pero es que no te olvides. Muchas veces algunos vienen de un tiempo de aflicción económica y una vez que crecen económicamente, listo, ya no se congregan más, no quieren servir a Dios, miran a todo lo demás, se habla del tema del servicio, la ofrenda y ya no quieren saber nada, porque estás mirando a las riquezas como tu Dios y muestra que tu corazón, tu riqueza es tu Dios y no el Dios que te proveyó para las riquezas. Dios es el proveedor y fuente de toda prosperidad. Dios es el que puede dar e impartir bendición. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, dice lo siguiente, versos 32 y 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenés necesidad de comida, de vestido, de vivienda, de un trabajo. Dios sabe que tenés esa necesidad, pero no te afanes como hacen los gentiles. Está hablando a aquellos que no creían en Dios, buscando la prosperidad y desesperado. No, Dios es el capaz de proveerte. Debemos tener en mente una mente espiritual y bíblica. Hay que tener en claro el lugar y el propósito del dinero. Pablo decía, mi Dios puede o suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que nos falte según el punto de vista de Dios. Muchas veces no es lo que yo quiero. Y ese es el tema de madurar como cristiano. Dios no me da esta Ferrari. Yo le pedí a Dios una Ferrari y no me la da. Dios es malo. No, ¿para qué quiere una Ferrari? Claro, para llevar a los chicos a la escuelita. No, hermano. Y a otros quizás sí se los da, pero están en un contexto, tienen que estar en un contexto que Dios se lo provee porque lo necesitan, porque tienen que usar y está bien. ¿Para qué? Para que disfrutemos su bendición. Para que disfrutemos de la bendición de Dios llevando gloria a su nombre. Fíjense lo que hablaba el predicador en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, eso está después de Proverbio. Eclesiastés capítulo 5, versos 18 al 20. Dice lo siguiente: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con toda su fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios los llenará de alegría el corazón. O sea, Dios es el que bendice y no está en contra de que una persona sea rica y que tenga abundancia. Entonces es bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es bueno que el hombre disfrute de su trabajo, que pueda comer, que pueda beber, disfrutar de su familia. Hoy en día tomarse vacaciones es una bendición y está bien. Después, en el verso 18, le puse como encabezado, exhibiendo la verdadera riqueza. Dice que hagan bien, o sea, sigue el imperativo. Les dice que no sean altivos, que no depositen su confianza en la riqueza que son inciertas, sino en Dios, que es capaz de proveer todas las cosas, para que las disfrutemos. Pero dice que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Esta es una orden que guía a practicar la humildad de corazón y vivir confiados en el Señor. Es ver el deber que tienen aquellos que han sido prosperados. Dios los lleva a imitar a Cristo. Hechos 10:38 dice que Cristo hizo toda clase de bienes mientras estuvo en esta tierra. Hechos 10:38, Dios hizo toda clase de bienes. Se las pasó haciendo bienes Jesús. Y también, ¿por qué es este sentido que manda a los ricos? Porque un cristiano, todo creyente, pero acá hablando de los que ya son ricos, deben imitar a Cristo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Exhibir el corazón en generosidad tenía este deber. Que sean, ¿qué cosa? Que hagan bien. Está hablando de hacer lo excelente. En mostrar la riqueza a través de su vida y su testimonio. Pero no la pompa que te pudiste comprar en el 0 kilómetro, mostrar tus casas, sacarte la foto y levantarla en las redes sociales. ¿Cuánto tengo? No, eso quizá en algunos es opulencia, exhibicionismo. Dios no está hablando de eso. No quiere decir que no puedas vivir y disfrutar si te compraste una estancia, te compraste una propiedad. Está buenísimo, y gloria a Dios que algunos pueden ser bendecidos. Debemos tener en cuenta que como hijos de Dios hay un propósito por el cual que hagan toda clase de bienes. Los hijos de Dios deben hacer bienes, hombres y mujeres nuevos, cambiados por el Evangelio. Fíjense que tengan inclusive, ¿qué es? Para compartir. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ahí estamos viendo hacer toda clase de bienes. Vemos en este sentido, tener para compartir. George Knight, tercero, dice lo siguiente respecto a este pasaje. La idea es que los ricos compartan lo que tienen, lo cual exige una participación personal y su propia entrega. Fin de la cita. Algo que tiene que ver no solo con el hacer, sino con el ser. Ricos en buenas obras, mostrando lo excelente, aquello que supera lo que es meramente bueno. Mostrando las siguientes características, dice John MacArthur en este pasaje. Es un llamado a hacer lo excelente y noble, no tan solo lo superficialmente bueno. El deber de los creyentes ricos es usar sus recursos para suplir las necesidades de los demás. Este es el modo de administrar el dinero y no es un voto de pobreza y despojarse de los bienes, tampoco es practicar un asistencialismo a personas que pudieran sostenerse a sí mismos trabajando. MacArthur dice, es un llamado a hacer lo excelente y lo noble, no tan solo lo superficialmente bueno. El deber de los creyentes ricos es usar los recursos para suplir la necesidad de los demás. Fin de la cita. Este es el modo de administrar el dinero de Dios. No es llamar un voto a la pobreza. No es decir, bueno, algunos mal fundamentan el libro de los Hechos cuando dice que vendían sus propiedades y lo entregaban todo y ninguno tenía esa idea que cada uno era lo suyo, sino que todo era de todos. Ahí está el socialismo y el comunismo. Mentira. Aquellos que venían a propiedades porque tenían más de una propiedad. Y la daban para suplir en aquel momento las viudas que habían quedado en Jerusalén. Primera ayuda, el primer diaconado, donde se empezó el ministerio de diaconado para suplir necesidades de personas que tenían hambre, suplir para comprar medicinas, era suplir necesidades. Pero ojo, esto tampoco es el asistencialismo, con ese falso mensaje, donde hay una necesidad nace un derecho. No, el mensaje bíblico no es ese. Una persona que puede trabajar, que tiene su cuerpo sano, en buenas condiciones y puede trabajar. De hecho, la Biblia que dice en Tesalonicenses, aquel que no trabaja, que no coma. Porque hemos sabido de algunos que están ociosos y se meten en las casas y comen las comidas de la familia y no trabajan. En ese momento decían, bueno, ya Cristo viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Entonces el apóstol Pablo pone, paren muchachos, Cristo viene, pero ustedes deben seguir a la luz de la eternidad
Tienen que trabajar. Dijo, aquel que no trabaja, que no coma. Al vago, al abusivo, al haragán, a ese no hay que ayudarlo. La forma de ayudarlo es enseñar a trabajar y buscar recursos. Tengo hambre. Bueno, tomate un sandwichito y anda a trabajar. Pero tengo hambre, anda a trabajar, vago. La iglesia no es para hacer. Ahora, depende de los contextos. Un padre de familia, de mediana edad, muchacho así, joven como yo, pero está pasando por una lucha económica y uno lo ve, me ve que salgo todos los días a buscar trabajo y no consigo y tengo mi familia. También esa persona rica puede ayudarlo, sino también darle trabajo. Si puede darle trabajo, que le dé trabajo. Y si no, también puede ayudarlo mientras vea que esa persona es responsable, administra bien. A algunos se le ha dado el dinero en colaboración y se lo gastan en ballenita. No, pero hermano, era que compres comida. No, pero me salió este par de zapatillas buenísimo. ¿Se te dio para que compres comida para tu familia? ¿Para qué? ¿Me entiendes? No es practicar el asistencialismo. Porque llevar a la gente al asistencialismo no solo se genera vagancia, sino que se le dice a la persona, se le atrofia mentalmente, diciéndole, vos no te da la cabeza nada más que para esto, que yo te tenga que sostener con las migajas que te doy. Eso es diabólico. Dios dio materia gris, Dios dio fuerza, ánimo, cerebro, para que las personas tienen poder para hacer las riquezas. La manera es sostener a la propia familia. ¿Cómo debe administrar una persona rica el dinero? O una persona que está en abundancia. Primeramente, la manera de administrar, ¿cómo es? Primeramente, bendecir y sostener a su familia. Segundo, en la iglesia lo que se ve es a las viudas necesitadas. Las viudas que en Ramán son, ¿se acuerdan? Como vimos, Timoteo. Otro orden también es al liderazgo de la iglesia, que es honroso, tener por digno de doble honor a aquellos que trabajan en enseñar y predicar. Y también a cualquier creyente necesitado. Es tener un corazón libre para dar. Es practicar la liberalidad. Como vemos en estas riquezas, está vinculado a los deseos. Y la liberalidad es un don. Dice la Escritura, aquel que tiene don de presidir, que presida, a la exhortación, que exhorte, y aquello a la liberalidad. Es un corazón libre, generoso, por hablar de ser dadivoso. Y dadivoso viene dádiva, es un regalo. John MacArthur dice, si su corazón está en lo cierto con respecto a las riquezas, entonces invertirá el dinero voluntariamente en el reino de Dios. Pero si está renuente a darle a Dios los recursos y constantemente muestra actitudes de permitirse lujos, actitudes de tacañería y codicia, necesita reevaluar su relación con el Señor. Nuestra actitud hacia el dinero constituye una preocupación vital para Dios y cualquier obra genuina del Espíritu afectará a esa actitud de una manera positiva. Algunos, bueno, mirá, no tengo, no, ¿qué voy a ayudar? No miro a nadie, acá no van a... Algunos como dicen, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Preferimos no ver la necesidad. Pero para la hora de comprarse, sí, todo lo mejor, lo lujoso. Si lo tenés, no hay problema que tengas un bote, un yate, una casa veraneo o dos casas, te puedas viajar a Miami, 2, 3, digo Miami, Europa, a China, donde quieras, 2, 3, no hay problema con eso. El problema es cuando vos ves la necesidad, ¿para qué entendés de que Dios te provee, te da riqueza o te da holgura económica? Hay un deber, pero debe surgir de un corazón generoso para Dios. Debemos entender que Dios es el que provee conforme sus riquezas en gloria. Dios es el dueño del oro y de la plata. Nosotros debemos ver a la luz de las Escrituras cómo el Señor nos ve. Porque nosotros si seguimos en la idea que es mío el dinero, yo me lo gané, entendamos que somos administradores del reino de los cielos, administramos los recursos que Dios nos da. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esa es promesa del Señor. Dijo el Señor, mejor es dar que recibir. O sea, es dar sin esperar recibir. Yo a este le doy, pero a ver cuándo me lo vea. A ver, Señor, ¿cuándo me vas a proveer? Mirá que yo le di. No, eso es fomentar un espíritu egoísta, egocéntrico, tacaño.
y manipulador. Demuestra una inmadurez espiritual tremenda. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Tanto la predicación del Evangelio, y si Dios te provee recursos para ayudar a otro, hacelo. Que sean dadivosos, sean generosos. Esta siempre ha sido una fórmula de Dios para obtener dividendos espirituales, garantizados y permanentes. Vemos el ejemplo de los macedonios, un corazón desinteresado y dispuesto a suplir necesidades de otros. Esto no es esperar hasta ser ricos, porque algunos, bueno, yo voy a ayudar cuando sea rico, ¿eh? Antes no puedo, hermano, no. Hay una cosa que quizás no tenga, ¿verdad? Pero otra cosa es que por ahí teniendo un poquito. Ven la necesidad de alguien, no, porque yo no sé esas personas qué necesidad tiene, así como no sé, no doy. Porque tiene que ver con la entrega personal. No es decir, bueno, te lo dejo acá, tomá, te voy a saludar y después me sacudo. No, es involucrarte con la persona. Máxime con miembros de la familia de la fe. Hablar, preguntar, ¿tenés algún inconveniente de salud? No sé. No tengo para darle mucho. ¿Y quién te dijo mucho? Por ahí medio kilo de carne picada, con eso capaz que le salvás el día. Si Dios te provee para más, sé generoso para con Dios. A Dios, a quien le presta, Dios no es deudor de nadie. Cuando uno da a un pobre, a Dios le está prestando. Y Dios no debe nadie nada. Los macedonios, que habla de su grande tribulación, de su profunda pobreza, le pidieron con muchos ruegos que le permitan participar de este servicio a los santos, decía Pablo a los corintios. De su grande tribulación y de su extrema pobreza, ellos querían participar para ofrendar para los hermanos que estaban pasando hambre en Jerusalén. Es un corazón desinteresado, dispuesto a suplir las necesidades de otros. No esperando ser rico, sino que esa riqueza se muestra en la riqueza del corazón que ama imitar a su Dios. No es dar de forma fría, a distancia, más bien es involucrarse. El cristiano suple en identificación con el Evangelio. Dios entregó a su Hijo y la comunión se manifiesta en la preocupación y cuidado mutuo que emana de la relación con y a través de Cristo entre los hermanos. Y también, como dije anteriormente, es un don. Pasa que muchos quieren otros dones. Dame este don, dame acá. Para presidir, para mandar, para figurar. Pero para dar, pocos han pedido eso. Conocí personas, realmente son bendecidos. El don de liberalidad. Hay hermanos que bendicen a la obra del Señor y son tremendos instrumentos en sostener la obra de Dios, fomentando las misiones, comprando libros, pagando editoriales para que pueda expandirse las Biblias, expandirse libros cristianos para edificar al pueblo de Dios en el resto del mundo, a causa de que personas calladas la boca, pero invierten su dinero para el reino de los cielos. Y Dios los bendice y los prospera. Entendieron el principio de mejor es dar que recibir. Es un principio de reino. Y llegando al final, el fundamento de una vida próspera, el verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Se habla del buen fundamento o lo que sostiene toda su vida. Y no serán sus riquezas, su fama, su autoridad, su conexión política. El fundamento eterno es Cristo, el ancla firme en nuestras almas. Por eso la actitud debe ser dar, sin esperar recibir. Pero nuestra mirada no está dirigida a lo terrenal, sino a lo espiritual, a lo eterno, inmutable, que es la naturaleza de Dios, que es el que provee. Hay un apóstol que es considerado el apóstol del amor. Hijito mío, ¿no? Y no hay quien más ponga blanco sobre negro. Primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Se lo traduzco a argentino: en la cancha se ven los pingos. Es entender, hermano, que si Dios te ha dado, también puedes ayudar. No cierres la mano.
Santiago dice, aquel que ve a su hermano tener necesidad y lo despide, bueno, andá y que Dios te bendiga, y no sos capaz ni siquiera de dar una frazada para cubrir la desnudez de tu hermano. ¿Qué amor de Dios estás hablando que tenés en tu vida? ¿Cómo podés decir que amás a Dios y no sos capaz de decir que amás a Dios que no lo ve y no sos capaz de amar a tu hermano que lo estás viendo? Grande será la actitud de muchos que dirán, Señor, acá está, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Y cómo dice? Yo no os conocí. ¿Cómo? Si profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, sanidades. Nunca os conocí. ¿Cómo? Y bueno, tuve necesidad y no me ayudaste. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Es imitar a Cristo. Los creyentes deben vivir a la luz de la eternidad. Así que la inversión en el reino de Dios promete recompensa en la eternidad. Esto es echar mano a la vida eterna. Es ver que invertir en hombres y mujeres que estando en el reino eterno podrán saludar y agradecerle por su servicio efectuado en esta tierra, en esta vida. Esto no es solo la salvación por obras o indulgencias por dinero. Es el resultado de la obra del Evangelio. La salvación que es solo por fe en Cristo, pero el fruto es un corazón rendido a Dios y a su causa, actuando en consecuencia, ayudando, supliendo las demandas del reino, confiando en la persona y la obra de Dios, que es poderoso para proveer todo cuanto uno necesita. Eso, echar mano a la vida eterna, entender de que no lo hago para que me miren a mí o se saquen una selfie conmigo. No busco gloria personal, busco glorificar a Dios. Dios fue generoso en dar. De hecho, Corintios dice, inefable es el don de Dios. No se puede mencionar, o sea, con todo el dinero que tengas no podés pagar lo que Dios hizo para salvarnos. Cristo absorbió la ira eterna contra tú y mis pecados en la cruz del Calvario. Pagó una culpa que no era de Él, asumió nuestra culpa para salvarnos y en base a ese es el fundamento, tenemos promesa de vida eterna. Y cuando ayudamos al necesitado, no tan solo es una labor filantrópica, como puede ser otro, el Rotary Club. No es tan solo amor a la humanidad, sino hacer el bien, porque nosotros recibimos el mayor bien, la salvación eterna de nuestros pecados, vida eterna con Cristo, ciudadanos del reino de los cielos, redimidos para vivir para la gloria de Dios. Tenemos una nueva identidad, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tan solo es predicar el mensaje, sino aquellos que hayan sido bendecidos económicamente, que puedan ver y ocuparse de la necesidad en medio del pueblo de Dios. ¿Qué aplica en esto? Este texto debe ser una inspiración para todos nosotros. Una pregunta que quede en tu conciencia. ¿Cuál es tu actitud ante la necesidad de tus hermanos? ¿Estás velando por cuidar o cubrir necesidades de otros? ¿Realmente te preocupa o te interesa para no tener un cargo de conciencia? Hacer como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Otra aplicación. El corazón generoso no se muestra cuando solo se llega a ser rico. Para algunos es la excusa para liberar la mente del sentido del deber de suplir pudiendo hacerlo. Poner una meta imaginaria es dar sin esperar una devolución. ¿Querés ser próspero? Además de trabajar, proyectar, administrar bien los recursos, debes practicar la generosidad, que es velar por los demás. Mayormente, dice la Escritura, la familia de la fe. Jesús dijo a un grupo que tuvo hambre y me diste de comer, en los necesitados, así como a visitar cárceles y enfermos. Jesús está identificado con ellos. A los que están en la cárcel, que están enfermos, los que tienen hambre. A un grupo le dije, bienaventurados, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Señor, ¿en qué te vimos? En aquellos que estaban en las cárceles. La iglesia, por supuesto, la prioridad de la iglesia no es la acción social. Hoy en día tenemos el contexto, tenemos el gobierno, no es el Ministerio de Acción Social, pero la acción de misericordia es parte, suplir. No es el centro de la iglesia, pero sí es una añadidura del Evangelio.
Muchas iglesias han tomado como un leitmotiv de estar ayudando y la acción social. Bueno, eso no es el Evangelio. Puede ser un aspecto fruto del Evangelio, pero no es la acción social el fin o el propósito de la iglesia en esta tierra. El primer propósito es adoración a Dios. Segundo, ser testigo de Cristo predicando el Evangelio en esta tierra, salvación al perdido. Como fruto, añadidura, es la acción cristiana de misericordia. Recordar que el pensamiento egoísta y egocéntrico es síntoma de inmadurez y solo se puede ser próspero espiritual y materialmente llevando gloria a Dios, compartiendo y tener en claro que Dios provee, para que disfrutemos su bendición, y esta misma es integral, abarca todo nuestro ser. Dios conoce lo que necesitamos. Poder ser rico no es la referencia inmediata a ser una referencia inmediata a ser piadoso. Ni la pobreza es sinónimo de castigo divino. Hay muchas personas piadosas que son pobres. Y hay muchos impíos que son ricos. Pero ante Dios, de fuente de toda salvación, solo va a importar no tu estatus económico, no la capacidad económica que tengas, sino que va a importar si Jesús es el Señor de tu vida. Si estando en esta vida creíste el Evangelio, te arrepentiste de tu pecado y creíste en Jesús como tu único y tu suficiente Salvador. No va a correr tu currículum, los trabajos, las empresas, cuando partas de esta vida, no va a valer cuánto dinero tuviste, manejaste o las mejores obras que hayas hecho, así hayas ayudado a muchos necesitados. Es, creíste el Evangelio, porque eso va a determinar, porque la Escritura es clara. Amada iglesia, aquel que ha rechazado el Evangelio en este tiempo no tendrá otra oportunidad. Dice la Escritura que está establecido que el hombre muera solamente una vez y después de esto el juicio. Sin Cristo es una perdición eterna. Ya el mundo ha sido condenado. No hay esperanza para el incrédulo. La única puerta de salvación hoy es Cristo. No te vayas hoy sin Cristo como tu Señor y Salvador. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Creer que Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó con poder. Para que seas también salvado, bendecido, y como fruto en el tiempo, según su voluntad, puedas tener para dar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Yo ruego que tu obra, Señor, sea en los corazones y en las vidas. Tú eres Dios eterno, Dios misericordioso, Dios fiel. Señor, oremos, Señor, y oramos para que tú transformes los corazones. Señor, estar en humildad delante de tu presencia, porque nadie puede ganarse un mérito delante tuyo. Señor, yo te pido, Señor, que quites el egoísmo, el egocentrismo. Señor, muchas veces es estar mirando la situación propia, mirarse el ombligo y nada más de mi propia vida, y lo demás no importa, pero tú nos llamas a una vida distinta, confiando en ti, Señor, disfrutando de tu gracia y tu bendición. Y si, Señor, debemos ser factor de ayuda, que lo podamos hacer de corazón, no esperando que el otro quizá a veces ni nos agradecerán, pero tú lo estás viendo todo, Señor, y mayor gozo es, como dice tu palabra, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, porque tú guardas nuestro corazón de ser libres de la codicia, del afán y la ansiedad de este mundo, para vivir en un reposo y en bendición bajo tu gracia y tu provisión de cada día. En el nombre de Jesús, amén.